Flash, no sé. Flash, sí. Pero se llamaba, si no me equivoco, y no me confundo, se llamaba El quinto hombre para Mónica, algo así. Puede ser, sí. Eso sí. Una foto que me sacó tu fotógrafo en la calle Florida. Pues bien, te cuento, estabas equivocada, yo no estaba trabajando en Mónica Presenta. ¿No? Te cuento. Cada vez que había un aniversario de Mónica Presenta, viste que es un programa muy elogiado. Sí. Mónica nombraba a todo el mundo menos a mí, yo no existía. Y ahora Mónica acaba de sacar un libro sobre su paso por la televisión, donde no existo, no me menciona en ningún momento. Enumera a todos los integrantes menos a mí. Que sí, es cierto que hace tiempo que venía hablando de que iba a sacar un libro, pero vos estabas. Pero más bien están las fotos. Claro, no solamente eso, además yo tenía a mi marido como productor de Mónica Presenta, así que bueno, nos cruzábamos todos los días. Por eso. ¿Me borró? Bueno, pero menos mal, queda la nota como testigo, ¿no? Habría que sí, pero es una actitud ilustrativa de hasta qué punto en este país te borran. Sí, lo sé muy bien, y cómo intentan borrarte, unos por una cosa, otros por otra. O sea, me estabas contando esto que me parece muy nazi, que es nazi, traerlos encerrados a los soldados. ¿Vos sabés el motivo? El motivo es justamente que no tuvieran contacto con nadie, que no le contaran nada a nadie. Nicolás se había dicho, Malvinas no existió, pero la sociedad también les dio la espalda. La sociedad defraudada por la propaganda triunfalista, por el además el obsceno exitismo argentino hizo que todos aquellos que apoyaron la recuperación de Malvinas después le dieron la espalda a los soldados. Algunos soldados fueron apedreados, calificados de cobarde por la gente. Eso no lo sabía. Y esto causó un gran trauma porque los dejaron totalmente desprotegidos durante los primeros 10 años después de Malvinas, porque esto continuó con Alfonsín. Sí. Y vos a alguien que vuelve de una guerra tenés que darle contención psiquiátrica, psicológica, apoyo médico. Bueno, no le dieron nada de eso, no les dieron trabajo, los ningunearon, les quebraron el espinazo de la autoestima, y de ahí los centenares de suicidios de soldados después de la guerra, que ya alcanzan un número superior al de las bajas, e inclusive los suicidios continúan. Inclusive lo más terrible, empecé a escuchar que se están suicidando los hijos de los soldados. Por toda esta actitud de darle la espalda a ellos, no solo de los gobiernos, sino de la prensa, de los medios y de la sociedad en general, que les debe esa palmada en la espalda que esperaban cuando estaban en las trincheras. Sí, porque en realidad los que se rindieron no fueron ellos, ¿no? El que decide la rendición no es él. Han inventado este mote infamante de que mandamos chicos a la guerra, que es una mentira total. ¿Pero por qué es mentira? Perdón, ¿por qué? Eso de alguna manera da a entender que perdimos la guerra por eso. No, la perdimos por los generales y almirantes que nunca se jugaron, ¿no? Por los soldados. Obviamente, pero no mandamos chicos, pero sí mandamos gente de Corrientes, que creo que fue así, según lo que se lee y se dice, que estaba acostumbrado a un clima y de un día para el otro lo mandaron al... Pero te das cuenta, esa es otra de esas ideas fuerzas falaces, porque existe lo que se llama aclimatación. Ajá. Y 2 meses que ellos tuvieron para aclimatarse es más que suficiente. Si esto fuera así, de que alguien de un clima cálido no puede combatir en un lugar frío, entonces ¿cómo hicieron los alemanes del gélido norte de Europa para combatir en el Sahara? Es verdad. O cómo hizo Aníbal el cartaginés de cruzar los Alpes y con elefantes. O sea, repetimos muchas ideas fuerzas que no resisten el menor análisis. No, fantástico. Por eso viene a preguntártelas, porque son todas las cosas que se dicen, las cosas que subsisten, estas frases hechas que subsisten. Claro. Las guerras tienen un costo, ¿verdad? No solo en vidas, que es lo que ahora se trata, de recuperar, en el sentido de identificar a los restos de los soldados que están allí sepultados. Ahí tenés otra nueva falacia. Con todas las que había se sumó una nueva. Bueno, ando mal. Está siendo explotado política y económicamente. Sí. Elsa, mira, en las tumbas, en parte de las tumbas que hay en Darwin, los ingleses pusieron una frase en inglés que dice: soldado argentino solo conocido por Dios. Y acá
estos grupos de derechos humanos, Pérez Esquivel, etcétera, dicen que tenemos NN, lo cual es mentira, porque se conocen absolutamente todos los nombres de los caídos. NN significa no nombre. Exacto. Eso es una falacia, existen todos los nombres. Hay una intencionalidad política y económica que está detrás de esto. Política, porque quiere seguirse ninguneando la guerra de Malvinas, decir que hubo crímenes de lesa humanidad en Malvinas. ¿Por qué? Porque se quiere demostrar que los soldados fueron víctimas de dictadura, no fueron defensores de la patria, fueron víctimas de dictadura. ¿Y por qué ese interés? Porque todos los que fueron calificados como víctimas de dictadura cobraron $250,000 de indemnización. Y el pretexto supuestamente noble de identificar a los que no están identificados, primero es falso porque están todos identificados. Lo que no se sabe con exactitud es el lugar donde está cada uno. Y es imposible de saberlo. Te cuento por qué. ¿Vos sabés lo que le hace un misilazo a un cuerpo? ¿Lo que le hace un cañonazo a un cuerpo? Nada. ¿Lo que le hace una granada a un cuerpo? Quedan pedazos. No, quedan pedazos. Pedazos. Y el otro factor es que después de la guerra, inmediatamente, fueron todos enterrados en fosas comunes, y recién años después se hizo este cementerio de Darwin, que es más bien un cementerio simbólico. En esas tumbas los huesos están mezclados. Entonces no alcanza con hacer el ADN, digamos, de un, suponete, esqueleto, como se haría, sino que hay que hacer el ADN de absolutamente todos los fragmentos, y después armar como una especie de rompecabezas. Es una locura. Bueno, es absurdo, y además la mayoría de los familiares de los caídos están en contra de eso, lo consideran una profanación, quieren molestar el sueño de los caídos para después lograr una reparación económica. Sí, es realmente muy sucio. Por ejemplo, en Italia visitábamos con Carlos Reggio Emilia y los famosos osarios. En esos lugares, en Reggio Emilia, que es un cementerio que está en el norte, que fue famoso porque se enterraba al soldado con lo que estaba haciendo. Por ejemplo, había una máquina de escribir, un fusil, lo que fuere. Fue trasladado, y por lo tanto los huesos no están, pero están todos los nombres. Esto pasa en todo el mundo. Los osarios, ahí están los osarios de Udine, de esto, lo otro. Bueno, los osarios que hay en Italia, que hay muchísimos, al menos los que yo conozco, tienen los nombres de los fallecidos, de los combatientes, pero no están sus huesos ni sus restos, ¿no? Yo no sabía que se sabían todos los nombres. Creo que ahora que vos me lo decís, sí, algo sabía, que alguna vez se tuvo idea de que estaban los nombres. Pero bueno, esto que decís es muy aclaratorio, y yo lamento mucho que el dolor, porque hay dolor también en quien ha perdido su hijo, se mezcle con cuestiones políticas. ¿Por dónde te fuiste después? ¿No conseguiste trabajo? Bueno, en la época de Alfonsín, que uno, te lo digo de corazón, de verdad, como Argentina rescata por la democracia, por ser un gobierno de transición, hubieron, mejor dicho, muchas listas negras, ¿no? Vos formaste parte quizás de una de ellas, como me lo estás diciendo, también Mirta Legrand, que hoy la mencionaba por otra cosa. Mirta Legrand, Tato Bores, un montón de gente. Héctor Ricardo García, en cada aniversario de Alfonsín, ponía que Alfonsín es en democracia la persona que más listas negras creó. Sí, es una lástima, porque uno tiene el recuerdo de ese periodo de transición después de años tan oscuros y tan terribles, pero eso es la verdad de lo que vivíamos en los medios. Sí te quería comentar qué pasa con vos. Bueno, te ponen, te señalan ahí, te dicen, bueno, usted fue la cara de la guerra. Yo creo que la cara de la guerra fue otra persona, pero bueno, no importa, no interesa ser la cara de la guerra. Vos estuviste ahí y te mandan no sé dónde. La cuestión es que no me mandan, lo que hacen es el gobierno militar me calumnian, me sacan un invento de que yo vendía cigarrillos a los soldados. Yo encuentro al soldado, el soldado desmiente eso, pero vos sabés cómo son las calumnias. Después es imposible revertir eso. Llega el gobierno de Alfonsín, me prohíbe el gobierno de Alfonsín. Cuando yo le pregunto a Gorostiza y a Marcos Aguinis
si fueron ellos los que me prohibieron o recibieron una orden. Me contestan, estamos de acuerdo, pero ¿qué importa si la orden la dio Trócoli o Alfonsín? Y años más tarde, Eurnequian, el empresario que tenía Cablevisión, que me dio ahí trabajo por un tiempo en el año 84, cuenta en la revista Noticias que cuando él me contrata, Alfonsín lo llama y lo increpa por haberme contratado. Alfonsín tenía una inquina personal contra Malvinas en general, empezando porque él prohibió celebrar o recordar o conmemorar el 2 de abril. Sí, eso no recordaba. No, sí, y fíjate lo que es lo que los gringos llaman la justicia poética. Él quiso enterrar el 2 de abril y el 2 de abril lo enterró a él. Alfonsín fue enterrado un 2 de abril. Oh, ay, tampoco me acordaba. Mira vos, qué terrible coincidencia. Sí, también hay otras coincidencias ese día que ocurrieron en la redacción donde estaba. ¿Y vos te vas a Estados Unidos? No, yo aguanté mucho tiempo acá, yo no me quería ir, yo pertenezco acá. Yo aguanté hasta el año 90, trabajé un poco en Cablevisión, pensé que podía ya quedarme tranquilo cuando a Héctor Ricardo García le dan en el Canal 2, él me contrata, al rato le quitan el Canal 2 a Héctor Ricardo García. Me acuerdo. Y bueno, me resultaba muy difícil conseguir trabajo por estar en esa lista negra y me hicieron 3 ofertas de trabajo del exterior, a la tercera finalmente acepté y me fui recién en el año 90. Ajá, sí, no lo sabía, sí, nosotros pasamos como empleados de García, de Héctor Ricardo García, todos los vaivenes, incluso fue Eurnequian, ¿no? El que después con quien él tiene García un gran conflicto económico, un juicio, que lo pagamos los empleados. Así que todo eso lo recuerdo porque lo viví desde otro lugar, obviamente. ¿Y te vas a Estados Unidos y dónde? ¿Qué haces? Porque también fuiste corresponsal de guerra en Irak, ¿puede ser? Sí, acá te quiero hacer una diferencia, que esto poca gente lo toma en cuenta. No es lo mismo un periodista en zona de riesgo, en una guerra, enviado por su empresa o yendo como freelance, que un corresponsal